¿Qué tal, jóvenes? Bienvenidos a un nuevo tema de esta ocasión, lengua y literatura. Continuamos viendo los temas de la literatura ecuatoriana. En esta ocasión vamos a ver uno de los temas que ha dejado gran relevancia en nuestro país. Se trata de lo que es la generación decapitada. Veamos entonces qué se trata o a qué se refiere el tema que hace referencia a la generación decapitada con gran importancia en lo que es el desarrollo de los temas de nuestro país. Entonces, vamos a ver que la generación decapitada se le denominó así al proceso que desarrollaron un grupo de jóvenes. En ese tiempo estaban ellos con una alteración en sus personas, tenían ellos temas muy importantes en su mente. Entonces vemos que debido a eso se cometieron errores, digamos, que han dejado plasmado dentro del proceso de la literatura. Entonces vemos que se conoció como literatura generación decapitada, con este nombre a un grupo de poetas jóvenes considerados en ese tiempo como un movimiento modernista aquí en nuestro país. Y fue al escritor Raúl Andrade a quien le correspondió asignar al nombre de Generación Decapitada, ya que él se puso a desarrollar escritos y entre esos escritos ensayos, el cual le llamó Retablo. A este ensayo lo llamó Retablo y en esto daba a conocer las principales características y acontecimientos que llevaron a estos jóvenes a desarrollar esta actividad de quitarse la vida. Pero no quitarse la vida es nada suave. Ellos lo hicieron de una manera muy diferente. Entonces, en la generación decapitada se dice que se originó porque ¿por qué ese nombre de generación decapitada? Un nombre tan lúgubre que se debe a que todos estos escritores a muy temprana edad acabaron con sus vidas suicidándose. Entonces, de ahí viene el nombre decapitado. Se dice que tomaron esa decisión cuando algunos periodistas e historiadores ecuatorianos notaron similitud entre sus obras poéticas y los trabajos que ellos venían desarrollando, y como todo esto salió publicado, ellos como estaban en ese momento pasando por en su mente, digamos, diferencias mentales, entonces tomaron la decisión de quitarse ellos la vida. Pero ellos no tenían ni idea de lo que estaban haciendo, a pesar de que ya tenían entre más de 30 años. Entre las características de los poemas que ellos dejaron, encontramos que había innovación métrica en sus trabajos desarrollados. Había enriquecimiento de lenguajes, tenían tonos musicales o ritmos musicales, exotismo. En esas obras existía arte por el arte. Cuando estos poemas después fueron transformados en música, fueron transformados en canciones que se han conocido en el transcurso de la historia del país y de las personas, han sido canciones que han llegado hasta el alma, han llegado al corazón. Igual hay personas que se han identificado mucho con esas canciones, como cuando este poema dice: cuando de nuestro amor la llama apasionada, dentro de tu pecho amante contemples extinguidas. Entonces, este tipo de poemas y de canciones, los escuchaba mi querido padre. Entonces vemos que son, dependiendo la época en la que se estaban dando este tipo de canciones. Entonces, vemos que la generación decapitada tuvo a la final razón en lo que hicieron por el tipo de escritura que tenían, como vimos en clases anteriores. Eran temas que en ese tiempo llegaban directamente al corazón o se identificaban las personas con las canciones y las actividades, los trabajos que ellos desarrollaban. Entonces, entre los representantes de este grupo de ecuatorianos y de personas que cometieron esta terrible actividad, encontramos a Medardo Ángel Silva con el tema que representaba en esa actividad fue
El árbol del bien y el mal, Humberto Fierro con el alaúd del valle, Arturo Borja con la flauta de Onix, Ernesto Noboa y Camayo con romance de las horas. Entonces vemos que estos 4 jóvenes tenían no solamente estos temas, ellos tenían innumerables temas, tanto versos, poemas, libros ya escritos y tuvieron que hacer, cometer esta actividad en contra de su persona. Entonces vemos que la generación decapitada dice que entre sus diferentes actividades o reflejos de ellos están que tenían ellos relaciones mutuas entre sus obras, ya que dice que hay hilos sutiles que nos unen, hilos que no palpamos, porque nos sujetan a los eventos y cosas. Entonces dice que los poetas decapitados tenían sus vidas entrelazadas a 2 cartas comunes, a lo que era la tragedia y lo que era la trascendencia. La generación decapitada vino a inyectarle a su vida poética a Ecuador con los versos de sentir verdadero, es decir, como habíamos manifestado, los escritos que ellos hacían que las personas que los lean o que los escuchan se sientan identificados con ellos, se sientan identificados con lo que estaba escrito, porque era, como sabemos que ellos escribían según lo que estaba pasando en el país, se enfocaban en las regiones, podría haber sido en la costa, en la sierra, pero se enfocaban en el vivir de la población, en el vivir de los ciudadanos. Entonces, pero justamente cuando nadie apostaba nada por la poesía latinoamericana, estos hombres se dieron de lleno para hacerse presentes con sus letras. Miren la importancia que ellos estaban teniendo, la relevancia que ellos cogieron y tuvieron que cometer tremenda, digamos, desgracia en sus vidas. Entonces, la generación decapitada fue una época que vivieron los habitantes, 4 jóvenes que representaban a la literatura ecuatoriana. Entonces, en generalidades, vemos que la generación decapitada fue una generación modernista, más tarde bautizada por Raúl Andrade como decapitada, como habíamos dicho. Ellos estaban en la época moderna y eran quienes estaban en apogeo, porque la literatura estaba desarrollándose de una manera muy particular. Todo esto, la actividad que ellos desarrollaron, se dice que fue como reacción al aspecto social, pero renovadora en el país. La generación modernista era una reacción al tiempo en todo tipo de la estética. La vida de las 4 personas que se asesinaron se dice que estaba basada en vicios y excesivos de la vida bohemia. Anteriormente las personas, los cantantes, los artistas, los escritores, tenían una vida bohemia muy peculiar. Ellos se entregaban a su trabajo y no había un fin de semana que se dedicaban a la bohemia. Entonces se dice que el trago, la droga, la vida bohemia fue que los condujo a hacer este tipo de cosas muy negativas en su vida. Entonces, eso fue lo que los llevó a la muerte en la temprana edad. Entonces, vemos que los vicios basados o excesos no conlleva a nada bueno. Unas personas muy importantes estaban en todo su apogeo de la escritura, de la literatura, tomaron esta fea decisión. Entonces, la generación decapitada nos indican entre sus versos, vemos aquí de Medardo Ángel Silva, dice, se va con algo mío la tarde que se aleja, mi dolor de vivir es un dolor de amar, y al son de la guaira, en la antigua calleja, me invade un infinito deseo de llorar. Entonces, ellos dejaron poemas con textos plasmados. Y aquí nos invitan a disfrutar del éxito, porque dice que el éxito en la vida no se mide por los logros, sino por los obstáculos que superas. Entonces, siempre debemos de pasar esa barrera, siempre debemos de disponernos a salir adelante para poder disfrutar de nuestro mismo éxito y no estarnos halagando que somos esto, que somos la casa, sino que
tratemos de disfrutarlo siempre en familia y si es que personal con mucho, mucho mejor. Entonces, señoritas, señores, ya dejamos en Moodle todo lo que tenemos que revisar para poder continuar con otros temas en las próximas clases. Entonces, hasta aquí llegamos. Cuídense mucho, manténganse en casa y nos vemos en una próxima clase. Chaito.